orar con el modelo de Jesús, orando bajo el modelo de Jesús. ¿Cuántos saben que Jesús enseñó a orar a sus discípulos? ¿Se recuerdan la oración de Mateo 6, verdad? Que a veces la hemos usado hasta como un fetiche nosotros, ¿verdad? Rezá el Padre Nuestro, orá el Padre Nuestro, ¿verdad? Ya vas a ver. No sabemos a veces el poder que hay en el Padre Nuestro. Jesús dio un guión de oración en este pasaje. Él enseñó un guión del cual podemos orar. Y mi única intención al predicar, de hecho, les quiero dejar otra tarea. Escuchen el mensaje de las 10 de la mañana de hoy también, acerca de la oración. Estoy enseñando modelos de oración. Mi único propósito es, hermano, que usted se vuelva un hombre y una mujer de oración, de verdad. ¿Con qué me he topado yo? Con muchas personas que me dicen: pastor, es que yo quiero orar más de media hora, me gustaría orar una hora, pastor, pero cuando yo estoy orando ya no hay yo qué decirle a Dios. Se me acaban las palabras, se me acaban los argumentos, ya en mi mente ya no hay nada para decirle a Dios. Bueno, por eso estoy enseñando estos modelos de oración, para que sean un guión. Y nos vamos a dar cuenta que a través de estos modelos de oración que estamos enseñando, usted al seguir este guión va a ser más práctico, más fácil poder pasar una hora y más, si es posible, delante de la presencia de Dios en oración, y sobre todo disfrutar ese tiempo de oración. Bueno, es más, yo me compré un cartel así grande del tabernáculo y lo voy a poner en mi oficina ahí para mis tiempos de oración. Ahí tengo el tabernáculo y ahí están todos los elementos del tabernáculo, y yo voy orando en esa línea, y he disfrutado este tipo de oración que hemos estado enseñando. Así que yo quiero simplemente motivarle a través de estos mensajes que estamos predicando, que usted pueda definitivamente, ¿verdad?, tener este encuentro con la oración. Vamos entonces a la Biblia, orando con el modelo de Jesús. Mateo capítulo 6, versículos del 9 en adelante. Cuando lo encuentren, se ponen sobre sus pies y leemos la palabra del Señor. Mateo 6, 9. Creo que no estamos en el aire, ¿verdad? ¿O sí? Creo que estamos fuera de aire, creo yo. Muy bien, vamos a Mateo 6, versículo 9. Dice la palabra de Dios: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Por qué? Pueden sentarse. ¿Por qué Jesús decidió hablarles acerca de la oración? Bueno, porque los discípulos le pidieron al Señor: enséñanos a orar, le pidieron. Esa fue la petición de los discípulos: enséñanos a orar. A mí me llama la atención que los discípulos no le pidieron: Señor, enséñanos a predicar, enséñanos a hacer sermones homiléticos, enséñanos a hacer sermones temáticos, sermones expositivos. No le pidieron eso. Enséñanos a hablar en público, Señor. Enséñanos a aconsejar. Enséñanos a evangelizar. Enséñanos cómo se hace un culto. No le preguntaron nada de eso.
le preguntaron, le pidieron que les enseñara a orar. Entonces esto me llamó la atención de un principio, ¿verdad? ¿Por qué no pidieron otra cosa? Enséñanos otra cosa, sino que enséñanos a orar. Ahora, ¿por qué le pidieron esto precisamente a Jesús? Bueno, porque los discípulos miraban la vida de oración de Jesús. Jesús oraba en las madrugadas, buscaba lugares solitarios para orar. Y los discípulos se podían acostar ese día, esa noche, todos juntos, y alguien despertarse en la madrugada y ver que Jesús ya no estaba, y al buscarlo, ahí estaba un poquito retirado, dice como un tiro de piedra, ¿verdad? Que son 5 o 7 metros de distancia. Y él estaba orando 3 de la mañana, 1 de la mañana, 4 de la mañana, orando al Señor. Los discípulos estaban viendo todo esto, que Jesús lograba más cosas orando que haciendo otras actividades. Él lograba muchas más cosas en su ministerio orando que cualquier otra cosa. Entonces Jesús, en respuesta a esa petición de los discípulos, enséñanos a orar, les enseñó lo siguiente. Esta oración, hermano, nos va a servir para saber también cómo orar y pasar tiempo delante de Dios. Lo primero que Jesús les enseña es: cuando oren, santifiquen el nombre de Dios. Yo no voy a ahondar mucho en este punto de este mensaje, porque voy a predicar en el culto de las 10 acerca de cómo orar en el nombre o con el nombre de Dios. Así que solo voy a darle una pequeña tentadita a esto. Cuando la Biblia dice santificar el nombre de Dios, todos sabemos aquí que el nombre de Dios es poder, ¿verdad? Todos sabemos que hasta los demonios se sujetan ante Jesucristo, ¿verdad? Y el nombre de Jesús, de Jesucristo, tiene poder hasta las tinieblas, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué, si sabemos que el nombre de Jesús, el nombre de Dios es poder, hemos descuidado tanto lo que significa realmente el nombre de Dios? Cuando Jesús le dice a sus discípulos: santificado sea tu nombre. Cuando oramos el nombre de Dios, estamos declarando las grandes verdades y bendiciones para nosotros a través de cada uno de los nombres con los que Dios se reveló y se revela a nosotros. Por ejemplo, Dios se reveló en el Antiguo Testamento como Jehová Shalom, ¿verdad? Todos conocemos ese nombre. Él es mi paz, o Jehová Dios de paz. Y se reveló en un contexto específico para Israel. Entonces, cuando yo oro el nombre de Dios, cuando recuerdo que el nombre de Dios tiene poder, cuando recuerdo que oramos en nombre de Jesús al Padre bajo la intercesión de Jesucristo, y declaramos el nombre de Dios, cuando oramos, por ejemplo, decimos: en el nombre de Jesús, sea sano, reciba sanidad. ¿Por qué no oramos en el nombre nuestro? Porque nosotros no tenemos poder. Nuestro nombre y nuestro apellido no tiene poder. Pero cuando oramos en el nombre de Jesús, sabemos que el nombre de Jesús tiene poder. Así que todas las oraciones que hacemos, las hacemos en el nombre de Jesús. Por favor, cuando usted ore en el nombre de Jesús, no lo haga como una vana repetición, sino dele todo el sentido del entendimiento cuando usted está orando y declara algo. Siempre acompáñelo con el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, diga usted. Entonces, no voy a ahondar mucho en esto, como repito, porque voy a ampliar este punto precisamente en el culto de las 10. ¿Qué más enseñó Jesús? Jesús dijo: venga tu reino. Jesús estableció su reino mediante la cruz. La cruz de Cristo, el sacrificio del Calvario, vino a establecer sobre esta tierra el reino de Dios. Jesús dijo: el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Hablaba de Él. Él era el reino de Dios. Cuando dice que el reino de Dios se había acercado, está hablando de que Él venía ¿de dónde? Venía del cielo, venía del reino de Dios. Él estaba, dice Filipenses, a la diestra del Padre,
y se despojó de su reino para venir a nosotros. Por eso dice, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Limpien leprosos, sanen enfermos, prediquen el evangelio, porque el reino de Dios establece todas las bondades que necesitamos en esta tierra: sanidad, liberación, salvación, romper las cadenas de pecado. Todo eso se establece a través del reino de Dios. ¿Se imagina usted si estuviéramos incluyendo en nuestras oraciones que el reino de Dios venga a nosotros? Estamos diciendo que haya y que exista todo tipo de bendiciones sobrenaturales en nuestro haber. Porque usted puede ser muy inteligente y puede tener muchas cosas, pero usted no se puede salvar a sí mismo, no se puede sanar a sí mismo, no se puede liberar a sí mismo. Jesucristo dijo: si el Hijo nos libertare, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero el Hijo tiene que libertarlos. Entonces, cuando Él dice venga tu reino, está diciendo que necesitamos, mediante la cruz, todos los beneficios que trajo la cruz, las bendiciones que trajo el Calvario, las bendiciones que trajo el sacrificio de Cristo. Y una de las bendiciones del sacrificio de Cristo es que rompió las maldiciones de Adán por su pecado. Cuando Adán pecó, el hombre, la humanidad, los animales, la tierra, Satanás mismo y el hombre fueron maldecidos. Este mundo está bajo maldición. ¿Quién estableció esa maldición? Dios la estableció. Ahora, no era su voluntad, fue la decisión de Adán y Eva de pecar. Ellos pecaron y por tanto la tierra fue maldecida. La tierra, dijo Dios, producirá cardos y espinos. A la serpiente la maldijo también los animales que eran y van a ser como en el milenio, los animales que ahora son peligrosos, que son feroces. En tiempos de Génesis 1:1, Génesis 1:2, esos animales eran pacíficos, no eran animales violentos. En el milenio se va a repetir eso. Dice que el niño va a jugar con el león y con el cachorro de león. ¿Usted se imagina tener de mascota un león blanco en su casa? Un gran animalote. Bueno, en el milenio va a poder hacer eso, ¿verdad? Y sin miedo a que le arranque la cabeza o la mano, ¿verdad? No, ya no van a comer carne, van a comer zacate. ¿Usted se imagina un león comiendo zacate, verdad? Entonces, todas esas bendiciones del reino de Dios, cuando oramos por el reino de Dios, la iglesia debe de demostrar el reino de Dios a este mundo mediante el poder del Espíritu Santo. Es decir, la iglesia tiene que orar para que el reino de Dios se establezca en un lugar, y cuando el reino de Dios se establece en un lugar, lo único que pasa son bendiciones en ese lugar. Hay bendiciones de Dios para todas esas personas que son participantes del reino de Dios. Cuando el reino de Dios llegó a su casa fue transformada por el poder de Dios. Cuando el reino de Dios llega a una vida, esa vida es transformada. Cuando manifestamos el reino de Dios, este mundo es impactado por el testimonio nuestro. Si nosotros hemos sido tocados por el reino de Dios, por Cristo mismo, nuestras vidas deben de ser un ejemplo. Por eso Jesús dijo que el reino de Dios sufría violencia, pero los violentos lo arrebatan. ¿A qué se refería Jesús con esto? Es que desde que Jesús vino a este mundo a establecer su reino, un reino espiritual, los discípulos le decían al Señor: ¿cuándo vas a establecer tu reino en esta tierra? Porque ellos estaban pensando en un reino terrenal, de desbancar al imperio romano y establecer el reino de Dios. Y Jesús dice: no les toca a ustedes saber esos tiempos. Ese no es un reino. Mi reino no es material, es espiritual. Él estaba estableciendo su reino, que era un reino de salvación,
que es un reino de milagros, que es un reino de perdón, es un reino de misericordia. Y los discípulos no comprendieron eso. Y desde ese día dice Jesús que el reino de Dios fue establecido. El reino de Dios sufre violencia, o sea, sufre ataques. Y el reino de Dios es atacado, pero los violentos arrebatan las bendiciones del reino de Dios. ¿A qué se refiere con los violentos? Porque hay que ser violento, dice Jesús, para poder arrebatar las bendiciones del reino de Dios. No hay violencia más grande que la oración. En la oración usted puede ser muy violento, agresivo. Una oración agresiva es esa que ocurre en la madrugada, cuando usted tiene el más sueño más profundo de su y se levanta en la madrugada, que lo que quiere es dormir, y ahí entre dormido y despierto se levanta y poquito a poco va agarrando fuego aquella oración. Y de repente usted está tan encendido que el cuarto se llena de la presencia de Dios, y usted está hablando lenguas y gritando y brincando y adorando a Dios y declarando en el nombre de Dios las bendiciones del reino de Dios. Esa es una oración violenta, hermano. Una oración violenta es que usted tiene un cónyuge inconverso y en la madrugada, mientras ese duerme, le pone la mano y en la mente está reprendiendo todo y orando: y Señor, liberta a este hombre, Señor, liberta a esta mujer. Esa es una oración violenta. Una oración violenta es cuando usted se va al cuarto de sus hijos a ungirlos, a orar por ellos. Esa es una oración violenta. Cuando usted se levanta a buscar a Dios y le dice: Señor, yo no tengo nada que comer mañana, tengo tantas deudas sobre mí, pero yo creo en un milagro, y usted se aferra. Esos son los violentos que arrebatan las bendiciones de Dios. El reino de Dios sufre violencia, pero solo los hombres y mujeres agresivos de la oración van a arrancar las bendiciones del reino de Dios. Hay que ser agresivos en la oración. No hay que ser agresivos con la gente, hay que ser agresivos con la oración. Una oración agresiva no es aquella: Señor, gracias por este día, y Señor, yo no sé qué más decirte, Señor. No, hermanos, es una oración mediocre. La oración tiene que ser aguerrida, agresiva, porque el reino de Dios sufre violencia. Oramos que se establezca el reino de Dios. Cuando usted ora por el reino de Dios, que el reino de Dios venga, o sea, lo que pasa en el cielo, que pasa en la tierra. Y usted dice: Señor, en el reino tuyo no hay enfermedad, entonces traiga sanidad a mi casa, a mi vida. En el reino tuyo no hay pleitos, ira, contienda, entonces, Señor, traiga ese reino de Dios a mi casa. En tu reino no hay pleitos matrimoniales, divorcios, entonces traiga esto a mi casa, Señor. Y usted establece el reino de Dios en su casa. O sea, las bendiciones del reino de Dios es como traer el cielo a su casa. Y usted ora por eso, y ora para que el reino de Dios se establezca en su familia, en su vida y en su casa. Amén. ¿Qué más les enseñó Jesús? Y esto se pone bueno. Jesús le dijo: hágase su voluntad. Cuando oren, oren diciendo: hágase su voluntad. Cuando oramos, no estamos orando para hacer lo que queremos, para hacer nuestra voluntad, para a nuestro antojo decir: bueno, Señor, esto es lo que yo quiero y aquí vengo para... Hay muchos cristianos un poco malcriados hoy en día, que piensan que a la vuelta de decretos y a la vuelta de... porque solo ven la primera parte, ¿verdad? Oren en el nombre de Dios, decreten en el nombre de Dios, pero no siguen la oración modelo. La oración modelo dice: hágase tu voluntad. Someter nuestra vida a la voluntad de Dios. Que la voluntad de Dios ya se cumple en el cielo eternamente. Falta que se cumpla aquí en la tierra con nosotros. Dios hace su voluntad en el cielo y desde el cielo decreta su voluntad. A veces nosotros no la aceptamos, a veces no la queremos,
Pero cuando oramos, es importante que nosotros dobleguemos nuestra vida orando, hágase tu voluntad, Señor. No como yo quiero. Si a mí me preguntan, yo estuve predicando un día donde un buen amigo en Chalatenango y fui a una iglesia que él está levantando allá. Y entonces él es pastor aquí en una iglesia de la capital, una iglesia muy bonita, grande, y está levantando una obra allá en Chalatenango, adelantito de San Ignacio, en un lugar muy bonito. A mí me encantó el lugarcito, lindo, la iglesia muy acogedora, los hermanos muy lindos y todo eso, ¿verdad? Y cuando yo estoy cenando con ellos, tomándonos un café después del culto, me dice, yo me voy a venir para acá, voy a dejar la iglesia. ¿Cómo? Le digo yo. Sí, me dice, voy a dejar allá la iglesia. Me dice, una iglesia grande, y me voy a vivir aquí, voy a pastorear aquí. ¿Es en serio lo que me estás diciendo? Le digo yo. Sí, me dice, Dios ya me habló. Y me comenzó a contar todos los sueños que él ha tenido. Mira, Dios me habló aquí, Dios me habló en esto, Dios me habló en otro. Y yo le dije, bueno, Señor, si querés que yo me vaya para allá, regálame un terreno para hacer mi casa y regálame un terreno para hacer el templo. Le regalaron un megaterreno para hacer el templo, pero así, más de media manzana. Usted sabe cuánto vale la tierra en Chalatenango. La tierra en la zona fresca, helada de Chalatenango, usted tiene que empeñar un riñón para comprar un terreno ahí, hermano. Eso es carísimo. Son tierras cultivables, son tierras ricas. Son muy caras las tierras allá, ¿verdad? Yo nunca pensé que una tierra, una parcelita fuera tan caro, pero mucho más caro que a veces que aquí, que en la capital, porque son tierras de cultivo. Entonces le regalaron todo eso. Y bueno, y me dice él, ¿y qué harías vos si Dios te pide algo como esto que me ha pedido? Ay, le digo yo, mira, o sea, Dios sabe que le obedecería, pero no es lo que quiero, pero sabe que le voy a obedecer. Porque mi esposa siempre me canta y me dice, mira, amor, me dice, no te aferres mucho, me dice, acordate que nuestros últimos días los vamos a terminar en África. Me dice, estás loca, le digo yo, ¿cómo vas a creer que nos vamos a ir para África? Le digo yo. Bueno, me dice, yo no sé, ¿y qué harías? Y yo le digo, bueno, Dios sabe que le voy a hacer caso, que le voy a obedecer, pero no es lo que quiero, le digo yo. Yo me quiero quedar aquí con mis pupusas, con mi sopa de patas, con sopa de frijoles blancos y todo eso que comemos rico aquí, ¿verdad? No me quiero ir a África, pero Él sabe que le voy a obedecer. Dios sabe que le voy a obedecer. No es lo que quiero, pero sabe que le voy a obedecer. Eso es someter su vida a la voluntad de Dios. Usted se somete a la voluntad de Dios. Satanás y los que están bajo su influencia se oponen a que se haga la voluntad de Dios en este mundo y en nuestras vidas. Hay alguien que está interesado en que usted vaya y le lleve la contraria a Dios. Usted haga todo lo contrario de lo que Dios pide. Y ese es Satanás y este mundo también. Satanás no quiere que usted haga la voluntad de Dios. Satanás tentó hasta Cristo para que Cristo no hiciera la voluntad de Dios. Y Jesús terminó su oración diciendo, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. O sea, años atrás Jesús le ha enseñado esta oración modelo de Mateo 6 a los discípulos. Y ahora le toca aplicarlo en su vida. Él está en Getsemaní ahora orando. Y tiene miedo, temor. La presión sobre su cuerpo es tan grande que su rostro, los vasos capilares de su rostro se rompen y comienza literalmente a sudar sangre. Y dice, Señor, si hay una forma de ir a la cruz, no permitas que yo me tome esta copa tan dura, tan difícil. Pero eso es lo que yo quiero. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y la voluntad de Dios era que Él tomara esa copa, o sea, que fuera al Calvario y que muriera por nosotros. Jesús tuvo que aplicar la oración que enseñó. Hágase tu voluntad. Satanás no quiere.
no quería en ese momento y no quiere tampoco hoy que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Él no quiere que usted haga la voluntad de Dios. ¿Es la voluntad de Dios que usted perdone? Sí, es la voluntad de Dios, pero su carne no quiere. ¿Es la voluntad de Dios que usted ore, que lo busque, que se congregue, que se consagre? Por supuesto que sí. ¿Es la voluntad de Dios que usted abandone el pecado? Claro que sí, es la voluntad de Dios. Pero no queremos. Hacemos siempre lo que nosotros deseamos. Y esa naturaleza o esa insidia de hacer siempre lo que queremos, no la podemos vencer si en oración no le decimos a Dios: hágase tu voluntad. Y cuando usted ora de esa manera, quizás ya en la práctica usted va a querer hacer su propia voluntad, pero como usted ya oró lo contrario, Dios torna las cosas para que usted, a veces un poquito obligadito, haga la voluntad de Dios en su vida. ¿Aló? Oramos primero porque nosotros podemos hacer la voluntad de Dios. Oremos y digámosle: Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Y luego que este mundo acepte la voluntad de Dios y así poder echar fuera los demonios que perturban el plan de Dios para nuestra vida. El Espíritu Santo trabaja para quebrantar nuestra voluntad obstinada. Y a través del Espíritu Santo podemos pedirle a Dios: Señor, yo soy a veces un poco terco y me gusta siempre hacer lo que yo quiero y termino haciendo lo que yo quiero. Pero yo ya no quiero esa vida, porque cada vez que he hecho lo que quiero, me golpeo, me doy en los dientes y me va mal, Señor. Necesito hacer verdaderamente tu voluntad. ¿Cuántos quieren esta mañana orar y someterse a la voluntad de Dios? Y decirle: Señor, yo estoy cansado de hacer mi propia voluntad. Cansado de pensar que esto es lo que me conviene cuando no es lo que me conviene. Sometamos en oración esta petición: hágase tu voluntad, Señor, en lo que yo quiero, en lo que yo deseo, hágase tu voluntad. Avancemos a uno más. Jesús les enseñó otra cosa: danos el pan de cada día. Danos el pan de cada día. Necesitamos recibir de Dios día tras día la provisión para el cuerpo como la provisión para el alma. Cuando usted ora y dice: danos el pan de cada día, está diciéndole a Dios que cada día usted depende de la provisión que Él tiene para usted. Se nos olvida a veces incluir por la provisión de cada día, porque damos por hecho que vamos a tener comida. Damos por hecho que hay. ¿Por qué vamos a orar por comida, pastor, si yo sé que en la refri tengo 1 libra de carne? ¿Por qué voy a orar por comida, pastor, por provisión, si yo sé lo que tengo en la alacena de mi casa? Ahí tengo harina para hacer pupusas, ahí tengo esto para hacerme un fresco, ahí tengo fruta para comer, ahí tengo espaguetis para hacer, y ahí tengo todo lo necesario. Pero hermano, eso se le va a acabar en una semana, más si tiene hijos adolescentes. Eso no le dura. Entonces tiene que pedir, porque esa provisión se le va a acabar. Y entonces Dios necesita volverle a llenar la refri de provisión y llenarle otra vez la alacena de provisión. Por eso tenemos que orar por provisión siempre. Incluir nuevamente en nuestras oraciones el pan diario, dánoslo hoy. Danos el pan de cada día. ¿Por qué de cada día? Porque cada día tenemos que estar delante de Dios, cada día. Es la voluntad de Dios que nos alimentemos físicamente y espiritualmente. Entonces, cuando usted dice a Dios: dame el pan de cada día, no solo pida por el físico, pida también por el pan espiritual. Dame ahora, Señor, que voy a la iglesia, dame un buen alimento espiritual. Que ese mensaje que yo voy a escuchar me llene. Que al abrir mi palabra, Señor, tu palabra me hable a mí.
Cuando pedimos a Dios el pan diario, estamos reconociendo que la fuente de la provisión es Dios. ¿Cuántos reconocen esta mañana que la fuente de su provisión es Dios? Que de arriba viene todo lo bueno que recibimos. ¿Cuántos reconocen eso esta mañana? Amén. Amén. Cuando yo voy a Dios y le digo, Señor, dame el pan de cada día, yo estoy diciéndole, Señor, tú eres la fuente de mi provisión. Ahora, ¿por qué es importante orar esto? Porque antes, hermano, los tomates no valían lo que valen ahora. Todos los vegetales, hermano, que antes comprábamos, yo soy el que hago las compras en el mercado. A mí me mandan a comprar. Entonces yo tengo mis clientes ahí, ¿verdad? O tengo mis proveedoras, unas señoras ahí que siempre me venden, ¿verdad? Entonces yo llevaba $10. Y hermano, yo no sé si porque era el pastor y me querían, me daban una gran bolsa, así grande la bolsa. Hermano, hoy gasto el doble por esa misma bolsa. El doble. Ahí llevo para mis vegetales, para las cosas que nos gustan en la casa. Y el doble. Entonces, hermano, es obvio que necesitamos orar por provisión, porque todo se está poniendo más caro. Los frijolitos, ¿verdad? Ay, hermano, aquellos que tienen terrenitos, que sus casas tienen terrenitos ahí, que tienen su pedacito de tierra, qué privilegiados son ustedes porque pueden criar gallinas. Usted agarra una gallina a la hora que quiere y la descuartiza y se la come. Es provisión. ¿Sí o no? Entonces debemos orar por la provisión. Estamos confiando en que la provisión viene de Dios. Estamos confiando en la capacidad que Dios tiene para satisfacer nuestras necesidades. Cuando le decimos a Dios, el pan de cada día, dánoslo hoy, estamos diciendo, tú tienes la capacidad de satisfacer mis necesidades. Tú puedes hacer que me alcance cuando vaya al súper. Tú puedes hacer que me sobreabunde la bendición. Eso estamos orando cuando pedimos el pan diario. Diciéndole, Señor, tú tienes la capacidad de estirar este salario y que rinde este dinero a que me abunde, Señor bendito. Estamos reconociendo eso. Para suplir las necesidades físicas debemos trabajar. Dios no suple las necesidades físicas sino por el trabajo. Usted no trabaja, no va a tener provisión, así ore y se raspe las rodillas orando. Usted ora, pero sale al siguiente día a trabajar. Usted se levanta a las 10 de la mañana, 11 de la mañana. Llega tarde a su trabajo, pues lo van a terminar despidiendo. La gente confunde esto. Danos el pan de cada día no nos exime de no trabajar. Trabajar, a través del trabajo llevamos el pan a la casa, el alimento a la casa. Espiritualmente también debemos de orar a diario. Hay un pasaje en Lucas capítulo 11. Versículos del 5 al 13. Es impresionante lo que Jesús nos enseña aquí. Jesús nos enseña 3 cosas fundamentales de la oración. Se lo voy a parafrasear para no leer el pasaje y redimir el tiempo. Un amigo recibió la visita de otro amigo. Una persona recibió la visita de un amigo a las horas de la madrugada, de la noche. 11, 12 de la noche, póngale. Y este amigo llegó, tocó la puerta y dijo, hola amigo, disculpa que no te pude hablar, pero hasta ahorita voy llegando. Y llega a la casa con un hambre y él no tiene que darle de comer. Y dice, sentate aquí, ya voy a dejar puesta el agua para el café, ya vengo. Y el tipo se va, hermano, a tocarle, a pongonearle la puerta al vecino, al amigo. Hey amigo, hey, perdóname, discúlpame. Mira, he recibido una visita.
esta visita yo no me la esperaba, pero tengo un problema porque no le puedo decir a mi amigo, hey, no te puedo recibir ahorita, está de madrugada y dormí en la calle. No, ya está en la mesa de mi casa. El problema que tengo es que no tengo comida, así que te pido que me regales 3 panes, por favor. Entonces el amigo le dice, ay, deja de molestar, hombre, mira la hora que es, yo estoy dormido aquí en pijamado con mis hijos en la cama. Ey, no seas así, le dice el otro. Préstame esos 3 panes, hombre, por favor. ¿Qué no ves que tengo al amigo allá hambriento? Tengo que darle de comer. Y lo importunó tanto, dice la Biblia, se levantó y le dio los 3 panes. Quizás de mala gana. Yo se los hubiera dado de mala gana. Qué bárbaro sos vos, hombre, ingrato. Mira, me estás despertando. Más, aquí están tus 3 panes, ve. Pero se los dio. Ahora, esta historia nos enseña 3 cosas. Y esto, hermano, jamás debe de olvidarlo. Si esto es lo único que se acuerda de este mensaje, me doy por satisfecho. Puede ser inoportuno a cualquier hora en la oración. Usted puede ser inoportuno a cualquier hora en la oración. Cualquier hora es buena para orar. En la madrugada, en la noche, en la mañana, a mediodía, a media tarde. Cualquier hora y cualquier circunstancia y cualquier ambiente es bueno para orar. Todas las horas son buenas para orar. Todas. Segundo, puede incluir la justificación correcta, presentar las razones. Cuando usted ora por peticiones específicas, usted le expone a Dios por qué está orando esta oración. El amigo le dijo, si yo no sintiera que esto es supremamente importante, no te estaría molestando a las 3 de la mañana. Pero entendeme, tengo un amigo que me ha visitado. Esa es la justificación. No le puedo decir andate a la calle. Entonces, cuando usted ora por algo, justifica. Le dice a Dios, le presenta las razones. ¿Por qué está orando de esa manera? ¿Por qué está pidiendo de esa manera? Y el Espíritu Santo va a orientarlo si sus razones y sus justificaciones son correctas, son justas. Porque a veces estamos orando por cosas que no son justas, que no son correctas. Pero lo más impresionante, debemos de ser específicos con Dios. El amigo no llegó y le dijo, dame unos panes, ahí los que tengas. Le dijo 3 panes, específicamente 3 panes. Cuando yo oro cosas específicas. Si quiero que Dios me regale algo, le digo, Señor, yo no lo quiero comprar, quiero que me lo regales. He orado, Señor, yo voy a comprar esto, pero dame que alguien me dé las facilidades para que yo lo pueda pagar. Todos los carros que yo he tenido, me los han dado, vaya, lléveselo y me lo paga como usted pueda. Así, todos los carros que yo he tenido, así los he adquirido. Páguemelo como usted pueda, porque yo así he orado. Señor, yo no me puedo ir y enjaranarme con una cuota alta. Yo compré un carro una vez, que el hermano que me lo vendió me dijo, ¿cuánto puede pagar? Pues me dijo, 50 pesos, le dije yo. ¿En serio? Eso, sí, eso es lo que puedo ahorita. Si puedo más, si Dios me bendice, le doy más, pero 50, está bueno, me dijo. Hermano, si eso es cuota de colcha chapina para un carro. Un carro de $8,000 valía en ese tiempo. No, está bueno, págame los 50 pesos. Entonces, ore específicamente. Ore específicamente. Dame 3 panes, le dijo. No 4, no, 3 panes específicamente. Entonces, importante que oremos por las cosas materiales también en la oración. Vamos una más y aquí se pone más dura todavía la oración. Perdona nuestras ofensas.
Perdónanos como nosotros perdonamos. La oración incluye pedir perdón a Dios porque le hemos fallado y perdonar a los que nos han fallado. La oración incluye pedirle perdón a Dios porque hemos pecado o ofendido y perdonar a aquellos que nos han ofendido y han pecado contra nosotros. La oración debe de incluir perdonar y pedir perdón. Si esto no va en la oración, su oración es carente de uno de los elementos más importantes de la oración. ¿Por qué? Porque es a lo único de los puntos que vamos a estudiar, es el único punto al que Jesús recalca después. Jesús termina los puntos de la oración cuando oren, santifiquen el nombre de Dios, pidan por el pan diario, hagan esto. Pero el asunto del perdón, Jesús lo recalca en los versículos 14 y 15. Y dice él: así que si no perdonás las ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará a nosotros. Y si perdonas las ofensas de tus hermanos, tu Padre también te va a perdonar. Jesús enfatizó el punto del perdón. Cuando él ya había mencionado y era suficiente decir: perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero lo recalcó en los siguientes versículos. ¿Por qué lo recalcó? Porque es la oración que más nos cuesta. ¿Saben por qué no oramos por esto? Porque todo lo que oramos es ley en el cielo. Entonces, si yo me encuentro una mañana orando: Señor, ayúdame a perdonar a mi mamá, Señor, yo la quiero perdonar de corazón, ayúdame a perdonar a mi papá, a mi hermano, a mi sobrino, al jefe, a cualquier persona. Entonces Dios va a comenzar a presentar oportunidades para que usted perdone, para que pida perdón, y no lo va a dejar tranquilo. Por eso no oramos por perdonar. Son oraciones que no las incluimos en nuestro diario vivir. Ahí está, sin duda está el pan diario. Yo sé que está el pan diario, pero a veces esas oraciones de perdonar no están incluidas. Es más, a veces en la oración camuflajeamos la oración y decimos: Señor, yo sé que es justo sentir lo que siento por esta persona porque me hizo mucho daño. Y la Biblia no dice que la oración debe de ser así. Perdona. Hermano, si usted no incluye perdonar y pedir perdón en su oración carece de algo demasiado vital. Debemos perdonar a los que nos han ofendido. Es muy fácil albergar resentimiento en el corazón, pero esto nos traerá una mala relación con Dios. Dice: si ustedes no perdonan a los que los han ofendido, ustedes no serán perdonados por el Padre Celestial. Qué fuerte eso. O sea que cuando yo no he recibido el perdón de mi Padre, estoy todavía bajo la maldición del pecado. Y si estoy bajo maldición, no soy salvo. Así de grave es no perdonar. Así de grave es que usted decida guardar resentimiento en el corazón. Así de grave es que usted guarde todas esas cosas en su alma. Y eso es bien fácil, hermano. Eso es facilito. Mi esposa me hizo una pregunta un día de estos, que yo se la obvié 2 veces. Me dijo: ¿con qué luchas ahora? ¿Con qué estás luchando? Ella conoce todas mis luchas, todas las luchas. Nosotros hablamos con transparencia. Y yo no le quería contestar, hermano, porque he estado luchando con algo. Yo no le quería contestar. Y entonces se acostó en la cama y se puso así como molesta. Y le digo: ¿Qué te pasa? Le digo: pues sí, es que yo ya vi que no querés hablar, me dijo. Yo trato de entablar una conversación con vos, no querés hablar. Volveme a preguntar lo que me preguntaste. Pues yo ya sabía lo que me había preguntado. ¿Con qué estás luchando? Me dijo: eso fue lo que te pregunté. Y le dije yo: con pensamientos de rencor, de odio quizás, de violencia. ¿Cómo así? Bueno, hay un familiar X
que injustamente quiere hacer algo contra una tía que es una anciana, es una persona anciana de la tercera edad. Es un problema familiar, de terreno, de dinero, de cosas materiales. Este sujeto, que es un tío, hermano de mi madre, tiene plata, pero está peleando por una cosa insignificante y quiere meter presa a una viejita. Y entonces yo estoy encendido en rabia. ¿Cómo es posible que este hijo del diablo quiera hacer eso? Y Señor, y en oración yo no quería orar esta oración. Yo no quería decir, Señor, pero yo tengo que ser el equilibrio aquí. Tengo que orar también por este fulano también. Y yo en mi mente he estado pensando, le voy a decir a un juez amigo que tengo yo allá en Suchitoto que me ayude, que este fulano no se salga con la suya, y mi cabeza dando vueltas aquí, ¿verdad? Y he estado luchando con eso. Y solo a través de la oración he podido tener paz aquí adentro. De saber que yo hago más orando que hablando o pensando bobadas. Usted hace más orando que haciendo y obrando en su carne. Hacemos más orando, hermanos. Hacemos más orando. Incluya el perdón en la oración. Buscar venganza va en contra de la voluntad de Dios. La venganza, dice, es del Señor. Por lo tanto, dejemos la venganza al Señor. Esta oración es crucial para ver la obra de Dios en nuestras vidas. Finalmente, Jesús dice, no nos dejes caer. No nos dejes caer. No nos dejes caer en tentación. La tentación es una especie de seducción. Ser seducido por el pecado y la maldad es el camino a la destrucción. Si oramos a diario por esto, no significa que no vamos a ser tentados, sino que tendremos el poder de resistir y huir la seducción del pecado. Oramos para no caer en las trampas del diablo. Necesitamos la ayuda de Dios para decirle cada día, líbrame, no me dejes caer en la tentación. ¿Por qué Jesús oraba esto? Porque Jesús sabía que íbamos a ser tentados. ¿Por qué vamos a ser tentados? Porque vivimos en un mundo depravado. Vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo pecaminoso y siempre vamos a ser tentados. Así que Jesús dijo, incluyan en la oración la medicina preventiva. ¿Cuál es esta? Oren, no me dejes caer en tentación. Yo ya sé que hay una mujer en la oficina a la que le gusto, no me dejes caer en tentación. Yo ya sé que hay un hombre que está interesado en mí, no me dejes caer en tentación. Yo ya sé que si le hablo a tal persona, yo sé que es fácil poder involucrarme con ella, no me dejes caer en tentación. Yo sé que en la empresa puedo robar y es bien fácil robar, no me dejes caer en tentación. Esa es una oración que debemos incluir, hermanos amados. No me dejes caer en tentación. Oramos para no caer en las trampas del diablo. Mientras estamos en este mundo seremos tentados con lujuria, codicia, orgullo y más cosas. Debemos, por lo tanto, intensificar esta oración y hacerla con seriedad. Es importante que usted examine su vida, como dice David. Examíname, oh Dios. ¿Cuáles son mis tentaciones? ¿Cuáles son las seducciones con las que el diablo me está atacando? ¿Qué es lo que más me está costando a mí? Pensamientos lujuriosos, codicia, orgullo, malas palabras, violencia, rabia, enojo. ¿En qué me está tentando Satanás? Incluyamos en la oración esto. No me dejes caer en tentación. Orando así, confiamos en su poder para mantenernos y preservarnos libres y victoriosos contra la seducción. Y finalmente, les dije que era la última, ¿verdad? Les mentí, perdónenme. Hay una más. Finalmente,
líbranos del mal. Nuestro enemigo Satanás es el maligno. Y aunque en la cruz del Calvario fue desarmado, totalmente derrotado, continúa acusándonos ante Dios, dice la Biblia. Si caemos en sus trampas y ponemos atención a sus acusaciones, Él intentará robarnos, matarnos y destruirnos con sus acusaciones malignas. Satanás es el que nos acusa constantemente. Este mundo está también involucrado y gobernado por el mal. Hay gente muy mala en este mundo, y por eso la Biblia dice: líbranos del mal. Líbranos del mal. Nos damos cuenta de cosas que pasan en este mundo que decimos: ¿cómo puede haber gente tan mala? Y sí, puede haber gente muy mala, porque el ser humano sin Dios es capaz de hacer cualquier cosa. Cualquier cosa. Sin Dios el ser humano es capaz de hacer cualquier atrocidad. Debemos orar cada día pidiendo protección divina contra el mal. Amén. Cúbreme del mal, Señor, para evitar caer en las trampas del diablo y recibir la protección de Dios. Oramos a diario que Dios nos proteja del mal de este mundo. Este mundo está bajo el gobierno del maligno. Jesucristo lo dijo. Y es un mundo de maldad. Pero ¿podemos sobrevivir en este mundo? Sí. ¿Cómo? Orando. Líbrame del mal. Líbrame de la maldad, de las personas que quieren hacerme daño. Líbrame. Yo estaba orando hace algunos meses atrás, orando en este modelo de oración: líbranos del mal, Señor. Libra a mi familia del mal, libra a mis hijos del mal, de gente malvada, etcétera, etcétera. Y un día estoy orando, estoy recibiendo una llamada de mi mamá. Mira, hijo, me dice, así mi mamá toda ajolotada: mira, hijo, me dice, yo no te quería hablar para que esto fuera una sorpresa, hijo, me dice, pero no hayamos qué hacer, me dice. Tu hijo viene al país, me dice. Abdiel, le digo yo. Sí, me dijo, y él nos ha escrito que no quiere que sepan porque es una sorpresa, pero necesita $400 ahorita porque está en el aeropuerto y no lo dejan pasar. Mamá, le digo yo, eso es una trampa, te quieren robar. ¿Crees? No, si es él me ha escrito. Mamá, es una trampa. ¿Ya dieron dinero? No, ¿y de dónde si no teníamos dinero? Pero si hubieran tenido plata, la dan. Entonces Dios guardó a mi viejita que en ese día no tuviera dinero, porque las viejitas siempre tienen pisto, hermano, y se lo esconden, tienen sus escondridijos ahí, por aquí, por todos lados. Sacan billetes de todos lados, de todos esos orificios que tienen ahí, escondridijos ahí. Las abuelas tienen plata, pero mi mamá no tenía plata ese día. Dios la guardó de que la estafaran. Entonces, hermanos, oremos para ser librados del mal. Amén. Finalmente, cuando orar de acuerdo con el modelo de Jesús nos ayuda a fortalecer nuestra relación con Dios. Jamás debemos olvidar que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quién devora? A los que no tienen una vida de oración. Devora a aquellos que no incluyen perdonar en la oración. Devora a aquellos que deciden no orar para ser librados del mal y el mal les llega. Llega a aquellos que no incluyen en su oración: no nos dejes caer en tentación, y caen en la tentación porque no oraron para ser librados de la tentación.